Mi nombre es Juan Camilo Palleja Raigosa y en este video voy a explicar el laboratorio número 2 de electrónica digital. El objetivo principal de este laboratorio era el estudio de dispositivos de lógica combinatoria y su implementación mediante circuitos lógicos. Para realizar este laboratorio se utilizó el lenguaje de programación System Verilog y nos apoyamos en la plataforma de desarrollo conocida como EDA Playground. Además, yo utilicé un aplicativo web conocido como 32x8, ya que este me permitió hacer simplificaciones por mapas de Karnaugh de una manera bastante simple y rápida. Así que en este video voy a explicar cómo resolví cada uno de los puntos. Para el primer punto se nos entrega una tabla de verdad con 4 entradas y una salida y se nos pide simplificar por mapas de Karnaugh e implementar usando una ecuación booleana. Antes de hacer esto, lo que yo hice fue obtener la ecuación booleana original de la tabla de verdad, para luego que la comparemos con la simplificación. Esto lo podemos hacer por dos métodos, ya sea por min términos, que sería hacer una suma de productos tomando únicamente las salidas donde tengamos un valor de 1, o por max términos, que sería tomar todas las salidas donde nos da 0 y hacer un producto de sumas. En mi caso yo lo hice por la suma de productos, ya que me parece más cómodo, me he acostumbrado a hacerlo así siempre, y obtuve la siguiente ecuación booleana. Como se puede ver, esta ecuación es equivalente a esta tabla de verdad, sin embargo es bastante larga y a la hora de implementarla puede darnos problemas, ya que nos podemos llegar a confundir. Así que ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es sacar la simplificación por mapas de Carnot. Para hacer esto, utilicé el aplicativo que les dije al inicio, el 32x8, y en él lo que debemos hacer es ingresar la tabla de verdad y él automáticamente nos genera el mapa de Carnot, que sería esto que tenemos aquí, que tenemos dos entradas en las columnas y dos entradas en las filas. Lo que se hace es ir poniendo los unos dependiendo de cómo esté configurada la tabla de verdad, y posteriormente que se tiene esta matriz, el programa automáticamente lo que va a hacer es crear grupos de unos en razón de 2 a la n, es decir, va a crear grupos de unos, ya sea un 1, 2 unos, 4 unos, 8 unos y así con los que más pueda. Luego lo que hace es verificar en esos grupos las variables que se repitan y las que no. Las variables que se repiten se colocan y las variables que cambian entre los unos de los grupos no se colocan, lo que genera la simplificación. El programa lo hace esto automático y nos genera la siguiente ecuación. Esta ecuación es equivalente a esta que tenemos aquí arriba y también es equivalente a nuestra tabla de verdad inicial. Y como se puede observar, es mucho más simple, ya que únicamente cuenta con 5 partes. Ya ahora que tenemos la simplificación por mapas de Carnot, solamente faltaría hacer la implementación, que sería crear primero el diseño booleano, luego tenemos un banco de pruebas, que serían las 4 variables, asignarle todos los valores posibles, y como podemos ver aquí tenemos el resultado. Una vez revisado el resultado, le puedo confirmar que es exactamente igual al de la tabla de verdad. Es decir, que la ecuación que obtuvimos al simplificar es válida. Para este segundo ejercicio vamos a utilizar una metodología bastante similar al primero, pero acá tenemos algo diferente, y es que no se nos entrega una tabla de verdad, sino una función lógica. Así que lo primero que debemos hacer es construir la tabla de verdad. Para ello podemos sacar la información de esta función. En la parte de izquierda podemos ver que nuestra tabla de verdad va a tener 5 entradas, que serían la A, B, C, D y E. Y en la parte derecha lo que tenemos son los min términos de la tabla de verdad, es decir, las posiciones de la tabla de verdad donde la solución vale 1. Sabiendo esto, es bastante simple construir la tabla de verdad, simplemente sería ir poniendo en la solución 1 en estas posiciones y 0 en el resto de posiciones. Como se puede ver aquí, vamos poniendo un 1 en cada una de las posiciones que nos dice la función lógica, y 0 en el resto de opciones. Una vez que tenemos nuestra tabla de verdad construida, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto 1, es decir, aplicar mapas de Carnot para obtener la ecuación más simplificada posible. Esto lo hice mediante el aplicativo web, obteniendo esta ecuación que podemos ver aquí, y este sería el mapa de Carnot de esta tabla de verdad. Ya que tenemos nuestra ecuación, simplemente sería hacer la implementación, sería hacer el diseño booleano, un banco de pruebas para todas las posibles valores que puedan tomar las entradas, y por último tendríamos un resultado que, como lo podemos ver aquí, es igual al de la tabla de verdad inicial, lo que quiere decir que la ecuación que obtuvimos estuvo bien simplificada, estuvo bien obtenida. Pasando al tercer ejercicio, se nos entrega este dibujo que representa el circuito de una bombilla y se nos pide simular su funcionamiento. En este ejercicio fue que yo encontré mi primer problema en todo este laboratorio, y es que no tiene las entradas ni las salidas definidas, es decir, a simple vista no es fácil crear una simulación
mediante lógica sin tener estos factores definidos. Así que lo que yo hice fue replantear el ejercicio. Primero que todo lo que hice fue definir que mi salida va a ser el bombillo y que va a tomar un valor de 1 si está encendida o 0 si está apagada. Y que mis dos entradas van a ser estos cables A y B que van a tener dos posiciones que serían 0 si están conectados arriba o 1 si están conectados abajo. Y simplemente siguiendo esta lógica podemos decir que la bombilla va a funcionar, se va a encender cuando se cierre el circuito, es decir, cuando ambos cables vayan por la misma línea. Si el circuito queda abierto, la bombilla simplemente no se va a encender. Sabiendo esto, lo que queda es armar nuestra tabla de verdad. Entonces, como ya lo dije, cuando los dos valores son iguales, digamos 0 y 0, ambos cables se van a conectar seguidos, es decir, van a cerrar el circuito, entonces se va a encender la bombilla. En el caso que sean diferentes, pues no se va a encender, ya que va a quedar uno o el otro abierto. Y aquí también tenemos el otro caso, que sería si ambos son 1, ambos irían por debajo y se encendería la bombilla. Ahora que tenemos nuestra tabla de verdad, simplemente sería sacar la ecuación booleana y ya se podría simular tranquilamente. Esta sería la ecuación booleana que representa esta tabla de verdad. Algo curioso que encontré en este ejercicio fue que, comparando esta tabla de verdad y recordando un poco lo que hice en otros laboratorios, es que esta tabla de verdad es exactamente igual a la tabla de verdad de una compuerta lógica XNOR. Como se puede ver aquí, tenemos 1 en la primera posición y en la última posición, igual que en esta. Entonces, a la hora de simular, lo podemos hacer de dos formas, tanto usando esta ecuación booleana o simplemente usando una compuerta XNOR. Ya sabiendo esta curiosidad, simplemente hice el diseño booleano, lo hice por los dos métodos y por los dos métodos da igual, y un banco de pruebas para los 4 posibles casos que tenemos. Y como podemos ver, el resultado es correcto, ya que cuando ambos tienen el mismo valor se enciende la bombilla y cuando es diferente la bombilla simplemente está apagada. Para el último problema se nos entrega un diagrama que muestra un sistema de riego que funciona mediante 2 motores y 4 sensores. Este ejercicio tiene el mismo problema que el anterior, ya que no tiene clara las entradas ni las salidas y tampoco está planteada como un circuito lógico que sea fácil de simular. Así que lo primero que debemos hacer es plantear bien este ejercicio utilizando la información que nos entregan. Lo primero que podemos observar es que nos dicen que es un circuito combinatorio de 4 a 2 bits, es decir, tiene 4 entradas, 2 salidas. Es decir, de estos 6 variables, 2 van a ser salidas y 4 van a ser las entradas. Si leemos cuidadosamente el texto que tenemos aquí abajo, nos podemos dar cuenta que realmente los que dependen de otros son los motores, es decir, las salidas son los motores que van a depender de los otros 4 sensores, que serían B1, B2, N1 y N2. Conociendo esto ya tenemos entradas y salidas claras y podemos empezar a construir nuestra tabla de verdad. Para cada uno de los posibles casos, como son 4 variables, serían 16 casos, tenemos que leer también cuidadosamente lo que nos dice aquí. Primero que todo, vamos a utilizar los casos extremos, los casos que vamos a poder como descartar inicialmente de nuestra tabla de verdad y ya luego iremos completando los casos más específicos. Los casos extremos serían cuando nos dicen que si el nivel del depósito supera la boya 1, las bombas están paradas. Es decir, si la boya 1 toma un valor de 1, el agua está por acá encima, lo que va a ocurrir es que ambas bombas se van a apagar, ambos motores se van a apagar, es decir, van a tomar ambos un valor de 0. Entonces, en la tabla de verdad, cuando veamos en B1 un valor de 1, simplemente vamos a poner en los dos motores un valor de 0. Ahí descartamos la mitad de la tabla. El otro caso extremo sería, si el nivel del depósito está por debajo de la boya 2, se activa la bomba 2, el motor 2, y el motor 1. Este sería el otro caso extremo. Este lo que nos dice es que si el valor, si B2 vale 0, ambos motores se van a encender. Es decir, cuando veamos en la tabla de verdad que B2 tiene un valor de 0, simplemente le ponemos 1 y 1 a los dos motores. Para el resto de casos que nos faltan, utilizamos la última afirmación, que nos dice que si el nivel del depósito está entre la boya 1 y B2, es decir, cuando B2 vale 1 y B1 vale 0, es decir, está acá en la mitad, va a funcionar la bomba 1, el motor 1, si hay agua suficiente en el N1. Si N1 vale 1, va a funcionar este. Si no hay agua suficiente, va a funcionar el M2. Y eso sería todo. Simplemente mirar cada uno de estos casos y construir la tabla de verdad. Aquí tenemos las 4 entradas, las 2 salidas y todos los posibles casos que ya les expliqué. Ahora que tenemos esto, podemos hacer simplificación de Carnot para cada una de las salidas y obtenemos dos ecuaciones, una ecuación para el motor 1 y una ecuación para el motor 2.
Ahora simplemente sería implementar este circuito con las 4 entradas, las 2 salidas y las 2 ecuaciones booleanas, una para cada una. Y como podemos ver aquí, este sería el diseño booleano y también lo podemos hacer mediante el diseño por módulos, como lo hicimos en el laboratorio anterior. El banco de pruebas se comparte para ambos ejercicios para demostrar que dan el mismo resultado. Y como podemos ver, ambos resultados nos dan correspondientes, son equivalentes a la tabla de verdad que generamos y son iguales entre sí, es decir, los dos métodos fueron válidos.